En este video vamos a hablar acerca de el concepto más importante que existe cuando estudiamos cálculo. Ese concepto es el concepto de límite. Obviamente vamos a hablar de este concepto más desde un punto de vista intuitivo que formal. Quizás en unos videos más adelante vamos a hablar más formalmente de límite, pero primero hay que entenderlo, curioso, desde lo intuitivo antes de entenderlo desde lo formal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en matemática nos dicen que entendamos un concepto desde lo formal, es desde el punto de vista de definiciones, teoremas, axiomas y demostraciones. Cuando nos dicen desde el punto de vista intuitivo, es simplemente entenderlo. Por ejemplo, cuando en la suma nos dicen que 1 más 3 es 4, es intuitivo para nosotros porque 1 representa un elemento, 3 representan 3 elementos, y si juntamos esto, pues voy a tener 4 elementos. Desde el punto de vista formal, la suma inclusive se puede definir con una serie de reglas, axiomas y teorías que me permiten probar que esto efectivamente es cierto. No nos vamos a ir por ese camino aquí, vamos obviamente a hacerlo todo desde el punto de vista intuitivo. O sea, vamos a ir entendiendo primero qué es límite y luego si podemos adentrarnos un poco en lo que es la definición formal, matemática más rigurosa para poder poder decir a ciencia cierta que un límite es correcto o no. Entonces en este caso, donde tenemos límite cuando x tiende a 1, x2, vamos a ver qué es eso. Mira, cuando nos dicen que x tiende a 1, quiere decir que x se acerca a 1. Pensemos en qué valores se acercan a 1. Yo voy a construir aquí una tabla, más o menos así, y aquí vamos a tener cuando x se acerca a 1, ¿qué pasa con x2? Entonces, si x se acerca a 1, un ejemplo de un número cercano al 1 es 0.9, ¿cierto? Cercano. Otro ejemplo de otro número cercano a 1, es un inclusive mayor a 0.9, digamos 0.95. Otro número inclusive más cercano es 0.99. Y eso, atención, miremos si este es el 1. Aquí tenemos el número 1, nos estamos acercando por aquí. Miren, 0.9, 0.95 y 0.99 son números inferiores a este 1. Pero también podríamos acercarnos o hacer que x tienda a 1 si nos acercamos por este lado. O sea, números superiores a 1. ¿Qué números hay superiores a 1 que se acerquen a ser 1? Pensemos en este 1.1. Es más, pensemos en uno más cercano aún. En lugar de 1.1, pensemos en 1.05. Miren, es un poco más pequeño que este. Inclusive uno aún más cercano es 1.01. Ahora, cuando me estoy acercando a esos valores de x, yo necesito saber qué pasa con esta función. En este caso, la función es x2. Para saber qué sucede con x2, lo que hacemos es efectivamente sustituir el valor de la x en la función. Entonces, si tenemos 0.9 al cuadrado, vamos a tener 0.81. Si nos acercamos más, en este caso 0.95 al cuadrado, nos va a dar 0.9025. Si nos acercamos aún más, o sea, 0.99 al cuadrado, vamos a tener 0.9801. Vamos ahora a hacerlo con estos números que tenemos aquí. Miremos, por ejemplo, el 1.1. 1.1 al cuadrado es igual a 1,21. 1.05 al cuadrado es 1.1025. Incluso disminuye. Miremos aquí, ya vamos a ver un par de cosas. Y en 1.01 es 1.02. 1. Miren, a medida en este caso que más me acerco al 1, miren, 0.81 crece
a punto 9025 a punto 9801. Miren, en esta mitad de la tabla, que es cuando nos acercamos a ese 1 por aquí por la izquierda, los valores de la función crecen. Punto 81, punto 9025, punto 9801. Es más, debe crecer hasta algún valor, que es ese valor que vamos a llamar límite. No puede crecer más de cierto valor. Ahora, cuando me acerco por aquí, miren que en la medida que se hace más pequeño, o sea, 1,1, 1,05, en este caso decrece. Y decrece hasta máximo un valor, que es ese valor que vamos a llamar límite. ¿Qué valor es ese? Miremos, intuitivamente, si este valor cuando me acerco por aquí por la izquierda es punto 9801 y este valor cuando me acerco por aquí por la derecha es 1.0201, en la medida que más me acerco a ese 1, la función se acercará más a 1, precisamente a este 1, no en x, sino como valor. O sea, miren que punto 9801 y 1.0201 se van pareciendo a 1. Pensemos en un número inclusive más pequeño que punto 99, o perdón, más grande que punto 99. Pensemos en punto 999 con 3 nueves, o sea, más cercano a 1. Miren que ese número, si lo elevamos al cuadrado, para eso obviamente estoy haciendo uso de una calculadora, nos va a dar punto 998, esto al cuadrado, voy a ponerlo aquí, es punto 998001. Miren, es mayor que este punto 9801. Crece, miren aquí esta milésima. Es 98, aquí ya es 0, aquí crece. Y si me acerco más y más y más, va a crecer más y más y más, hasta que ese valor de este límite va a ser 1. De hecho, algunos dirían, bueno, pero si yo hubiese sustituido, nunca lo hicimos, a x por 1 hubiese llegado a esa respuesta, porque 1 al cuadrado es 1, miren, ese límite es 1. Pero no en todos los casos es tan simple como solo sustituir. Aquí lo hicimos de la forma más simple para que entendamos que siempre que estemos hablando de límite, en realidad no estoy hablando de sustituir el valor en la función, sino que estamos hablando de sustituir valores muy cercanos a este que tenemos aquí para encontrar cuál es el máximo valor. Miren que si yo creciera y creciera y aquí hiciéramos punto 99999 al cuadrado, esto jamás va a ser mayor que 1. Va a estar muy cerca a 1, pero no va a ser mayor. Y en este caso, si voy 1.05, 1.01 o inclusive este 1.0001 y lo elevo al cuadrado, nunca va a ser menor a un valor como 1, nunca va a ser menor a ese valor, o sea que siempre voy a estar muy cerca, entre más me acerco más y más y más cerca a 1, o sea que un límite es precisamente eso, que cuando me acerque a un valor de x, ¿a cuánto se acerca la función? En muchos casos sí coincide con ser simplemente la imagen del valor al cual me quiero acercar. Entonces si yo quiero ver esto en una gráfica, y tenemos aquí, esta es la gráfica de y igual x2, es una parábola que pasa por el origen y este es mi 1. Entonces en la medida que yo me acerque a 1, por aquí, miren las imágenes de esta función. Recuerden que x cuadrado, aquí bueno la escala me queda un poquito mala, pero no importa, aquí va a ser la imagen es 1. Miren, esta imagen va a ser 1. Por más que me acerque, las imágenes de todos estos puntos se van a acercar siempre a este valor, no van a pasar de aquí. Miren, se acerca por aquí, y si me acerco por aquí, se acerca por acá. Estos son de hecho los valores que estoy obteniendo. Entonces digo que el límite, cuando x tiende a 1, de x2 es 1. Pero esto no siempre sucede así. Pensemos, por ejemplo, en una función definida a tramos. Nos dicen, por ejemplo, que f de x es esta función, precisamente la misma x2 para x diferentes de 1 y que la imagen es 2 para x igual a 1. Miren, si representamos esta función gráficamente, nuevamente tenemos aquí nuestra parábola. Voy a tratar
Vamos a ver si nos queda un poco mejor la escala. Vamos que este es 1, pero miren, en este punto me dicen que siempre es esta gráfica x2 para los x distintos de 1, o sea que aquí vamos a generar una pequeña voy a cambiar nuevamente color aquí, bueno, así, una pequeña esfera, y me dicen que en 1, cuando x vale 1, realmente la función vale, pongamos que aquí es 2. Ahí crecemos el eje hasta acá, digamos que es mejor aquí. Y este es 1 y este es 2. Esta es la imagen de la función. Esta curva, no me quedó muy bien el dibujo, pero ustedes espero que me entiendan ahí. Esta curva continúa acá, ¿cierto? Y esto sigue así. Miren, tenemos aquí un pequeño agujero que indica precisamente que en 1 la imagen no es este 1, sino que es este 2. Miren, esta es una función a tramos. Ahora, si me piden nuevamente el límite cuando x tiende a 1 de esta función a tramos, yo voy a decir que es nuevamente 1. Así la imagen sea 2. ¿Por qué? Porque cada que me acerco aquí, por acá y por acá, a este valor, todas las imágenes, en realidad, ¿a cuánto se acercan esas imágenes? Se acercan a este 1, no a este valor. Este valor que tenemos por aquí es la imagen de la función. Miren, f de 1 es 2, la imagen de 1 es 2, pero el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 1, son completamente distintos. Por eso, para que lo miremos, inclusive en algunos textos así lo dicen, pero para que lo veamos de alguna forma, cada que queramos encontrar un límite donde, por ejemplo, tenemos una función a tramos, es inclusive más fácil encontrarlo desde el punto de vista gráfico. O sea, un límite siempre lo vamos a encontrar mirando tres alternativas. Uno es utilizando tabla de datos. La segunda es mirando la gráfica, no las estoy dando en orden digamos de importancia, es mirando la gráfica de la función. Y la tercera es evaluando directamente la función. Lo que pasa es que aquí al evaluar tenemos un problema, y es que cuando decimos que x vale 1 es la imagen, y no siempre es cierto. Probablemente sea cierto para funciones que no sean a tramos, pero para funciones que sean a tramos siempre tenemos que hacer esta distinción. Por eso la mejor forma, digamos, intuitiva de calcular un límite es siempre utilizar una tabla de datos. Si yo utilizo una tabla de datos, miren, y empiezo a sustituir valores de x aquí cercanos a 1, siempre voy a tener que usar esta parte de la función a tramos, porque son cercanos a 1. Recuerden que números cercanos a 1 son precisamente números que no son 1. Por eso siempre es esta la función que en realidad estamos evaluando. Entonces, cuando yo necesite calcular un límite de una función a tramos, me voy a acercar a ese número que me están pidiendo. En este caso, como en este ejemplo, pues estamos pidiendo que sea cercano a 1. Entonces, aquí el límite de la función, cada imagen cercana a 1 va a tener, cada valor cercano a 1, va a tener una imagen cercana a 1. Luego ese va a ser el límite. O sea, cuando me acerco por aquí, me acerco acá y me acerco a este valor, pero nunca a la imagen. O sea, que no confundamos, por favor, nunca el límite de una función con la imagen de la función en ese punto. En muchos casos coinciden. De hecho, más adelante vamos a ver que esa es precisamente una de las condiciones para que una función sea continua. O sea, que no tenga este tipo de saltos. Miren que aquí tenemos un hueco, ahí de pronto me estoy adelantando un poco, pero para que no tengan este salto, las funciones que no tienen este tipo de saltos se llaman continuas. Entonces, en ese caso, sí es simplemente evaluar el punto x en la función y encontrar su imagen. Pero como no es este caso, como esta es una función a tramos, lo único que tenemos que recordar es que siempre, y el método que siempre nos va a funcionar, es acercarnos por derecha y por izquierda, o por izquierda o por derecha al número, en este caso a 1, y ver las imágenes a qué se acerca. Si convergen a un valor, ese valor es el límite.